Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que ha sido un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, en la costa de Ecuador, inclusive, ha podido ver y vivir el fin de la Unión Soviética y del comunismo y el nacimiento de lo que es ahora la Federación de Rusia, con todos sus avatares. Con esta experiencia de vida puede hoy aconsejar a ustedes en calidad de consejero de internautas y especialmente de aquellos internautas que se identifican con la tendencia política del socialismo del siglo XXI, que es un invento latinoamericano que procura trasladar la experiencia del socialismo de los países eslavos, perdón, de los países nórdicos de Finlandia, Suecia, Noruega, hacia América y convertir al Estado en el principal inversionista del, de un territorio, y en ese estado donde el Estado es un gran inversionista, no privar a la empresa privada, a la propiedad privada, de sus derechos y su legítima existencia. Con este concepto podemos partir para entender lo que vamos a analizar hoy día. Para analizar el punto que vamos a observar, que es cómo fue posible que viviéramos la justicia más corrupta del mundo, que es algo que ya se venía sabiendo, que Ecuador tenía la justicia más corrupta del mundo, como México tenía la policía más corrupta del mundo y Colombia tenía el ejército más corrupto del mundo. Eso en América Latina. Nosotros íbamos a ser el ejemplo de lo que es una justicia corrupta. Pero nosotros no solamente que hemos vivido una justicia corrupta, también hemos vivido una política corrupta. La vivimos todos los días. Hoy nos llega con sabor amargo cada día, cada minuto, cada segundo. Nuestros noticieros, nuestra información, nuestro convivir es saber todas las cosas sucias como los políticos han hecho en este país. Y por supuesto nos queda por analizar cuál fue nuestra trayectoria y por qué nuestra moral es tan crítica, tan, digamos, está en tela de juicio. Y todos sabemos que nuestra moral depende y viene de dos religiones, la religión católica y la religión evangélica, que en este país se han disputado metro a metro toda la superficie territorial. Si podemos analizar, bueno, cuáles son los delitos que en este país han sido los más aborrecidos desde nuestros orígenes. Hablamos de 1535, en que fuimos conquistados por los españoles. Señalaríamos que el asesinato, que a comienzos de la colonia, pues era algo que estaba muy mal cuando se trataba de asesinar a un blanco, a un conquistador, a un sacerdote. Pero si el asesinato era a indios, a negros, a mujeres, a niños que eran pobres, que eran mestizos, que eran negros, eso no era ningún motivo de sanción ni de censura. Tampoco las violaciones. Recordemos que los españoles vinieron aquí y violaron a todas las mujeres que pudieron. Es decir, inclusive establecieron como norma, como requisito, como justicia la violación. Por ejemplo, en las haciendas habían lo que se llama la piernada, el derecho de piernada. ¿En qué consistía? Que todas las muchachas que tenían su primera menstruación y podían ser fértiles, apenas niñitas, tenían que ser entregadas al patrón, y el patrón podía decidir si se las entregaba a los hijos, a los amigos y todo, y luego de eso se la devolvían al indígena. Si salía preñada, mala suerte; si salía no preñada, buena suerte para el indígena. Pero ese era el derecho que tenían los españoles cuando llegaron acá. Se llamaba derecho de piernada. Se suponía que era para mejorar, para purificar la raza.
Y así nació todo este mestizaje que tenemos en América Latina. Por supuesto, no era un delito las venganzas y los duelos. Los duelos eran legales, estamos hablando hasta pasado de la mitad del siglo XX en Ecuador. Podían salir dos señores y matarse en la calle, porque el uno había mirado de una forma especial a su mujer o por cualquier otra razón. Pero, por ejemplo, las venganzas eran algo tradicional, que venía ya desde la época anterior a la conquista española, en que las tribus de los Waorani se peleaban con eh, con todas las tribus vecinas, y las Talomenani, Waorani, y luego los Shuar con los Cofanes con los Secoyas y Sionas. Entre ellos se mataban y eran venganzas. La venganza era, ¿no?, parte de la justicia, una justicia que se tomaba cada uno por su propia mano. Pero a las venganzas también le siguieron las venganzas familiares, que se fueron muy tradicionales en la costa ecuatoriana. Las venganzas entre familias llegaron a ser la peste de Manabí, que el uno le violó a la otra y entonces toda la familia iba a matar al fulano, luego el otro le robó al de acá, entonces toda la familia iba también a hacer lo mismo, que se metió en el terreno de ley, toda la familia venía. Esto ha sido parte de este mundo en el que hemos vivido. El machismo, como ustedes saben, eso era patrimonio, trajeron los españoles, se consideraban seres vigorosos, cuanto más hijos tenían, no importa en dónde, en quién, cómo y qué pase con el futuro de sus hijos, no amparaban a nadie, las preñaban, las votaban y luego también votaban a los hijos. Los militares ecuatorianos eran los padres de la patria porque regaban hijos en todo este país, igual que los policías, igual que el sacristán, y también los curas hacían de las suyas en Ecuador, a tal punto que llegamos a tener cédulas de identidad en que la gente era hijo legítimo, hijo legítimo, hijo de cura. Por supuesto, el siguiente delito que ha sido siempre repugnante, el robo. Cuando el robo era al patrón, no hay problema. Nosotros le juzgamos al indio y lo metemos plomo, le matamos. Eso no hay discusión. Si es que era entre indios, bueno, se arreglaba, el patrón entraba como mediador. Y si el robo era al vecino, a la de más allá, al tipo que le odiaba, al pueblo de allá, no. Recordemos que entre los espartacos robar no era un delito. Se les enseñaba a los espartacos a robar como una forma de supervivencia de los guerreros. La estafa sí era algo que les ofendía más a la gente, porque normalmente la estafa se hacían entre ricos y entre pobres, y es así como todo. Lo que llegó después de la estafa fue el fraude. El fraude ya fue un problema de las elecciones. Se caracterizó por ser parte de la historia nacional. Todas las elecciones hasta 1900, prácticamente hasta las elecciones de 1999, 98, en que sube Yamil Maguad, fueron fraude. ¿Y cómo se hacía el fraude? Recordemos las últimas elecciones en las que gana Yamil Maguad. Él hace un fraude. ¿Por qué? Porque va y recurre a todos los banqueros del país, especialmente a los más ricos, recoge dinero para enfrentarse al hombre más rico del país, el exportador bananero Álvaro Noboa. Eso en realidad era un fraude, pero en ese momento no lo era. ¿Por qué? Porque no había límite de gasto electoral, nadie le cuestionaba de dónde vienen los ingresos, y esto en Estados Unidos es la cosa más normal del mundo hasta el día de hoy. No existe límite del gasto electoral, y entonces la compañía Boeing pone dinero para las campañas electorales porque a la compañía Boeing le interesa que el Estado siga contratándole para hacer sus aviones de guerra y de combate. Las compañías que hacen los barcos norteamericanos, los portaaviones, también meten dinero. Las compañías petroleras, que les interesa que el gobierno norteamericano le ayude para seguir explotando petróleo en Arabia, en Sudamérica, en México, en Venezuela, y que le ayude con ejércitos y con respaldo, han metido elecciones y han tenido presidentes como los Bush. Entonces, ahí no ha habido ningún problema, pero aquí se inventaron ahora que
el presidente Rafael Correa es culpable del delito de haber reunido fondos para su campaña electoral de compañías que le iban a dar el dinero para poder ganar esa campaña y que reembolsarían su dinero con obras que se harían. Para este momento eso es delito en Ecuador. En Estados Unidos eso no es delito. No es delito. Y no es delito en muchas cosas. Por ejemplo, en la FIFA, si alguien dice, bueno, yo soy el candidato y estoy respaldado por esta empresa que quiere transmitir las noticias, los partidos de fútbol, y ella me va a dar dinero para mi campaña y mi publicidad en el mundo, nadie la discute. El otro también tendrá que conseguir otra empresa que quiera transmitir. Y así, este es el gran problema. Luego aparece el problema de los sobornos. El problema de los sobornos existió desde la época que llegaron los españoles. Aquí se compraban títulos de marqués, de conde, de condenado y de todo con sobornos. Que el marqués de Gijón, el conde de Gijón y Caamaño, que además es caballero de la Orden del Malta, compró su título de caballero de la Orden de Malta. Nadie le regaló, él fue y pagó por ese título. Y eso es un soborno, porque en teoría los cargos, los cargos de nobleza, etcétera, etcétera, no se vendían. Eran cuestión de apellido, eran cuestión de descendencia. Si yo soy hijo de marqués, tengo derecho a ser marqués. Si yo soy hijo de conde, tengo derecho a ser conde. Y entonces, para conseguir un título de conde, ir a pagar en España, eso era un soborno. Pero los sobornos tuvieron una nueva interpretación y ahora todo es soborno. Las conspiraciones fueron otro delito terrible. Conspirar contra los gobiernos, contra el rey, contra esto. Pero acordemos, aquí el 2 de agosto de 1802, hubo una conspiración, los ricos se reunieron, se tomaron la Real Audiencia de Quito y luego vino los soldados desde Lima y los fusilaron. Las conspiraciones se pagaban con la muerte. Los conspiradores siempre pagaban con la muerte, aquí y en la Conchinchina. Y por supuesto, el peor de todos los delitos, que ahora ya no es delito en Ecuador, porque el que tenemos es presidente traicionero, y ahora no es delito la traición. El peor delito era la traición. Comenzamos por la traición a la patria, pero en la vida cotidiana la traición a la mujer, o la traición de la mujer al hombre, era motivo de la razón suficiente para que el hombre la mate. La traición entre amigos era razón suficiente para que entre los amigos se maten. La traición en las mafias, en los carteles, era razón para que el cartel se mate. Eso es lo que pasa en México y lo que pasa en Colombia todos los días, y por eso estamos viendo la gran masacre que hay. Porque la traición es el peor delito que se tolera en América Latina, peor si sabemos que Judas fue el culpable de que Cristo haya ido a la muerte. Es así como nacen estos criterios de justicia. Pero en términos generales se puede decir que la justicia, entonces hemos tenido primero una justicia religiosa, donde los templos, las religiones, los dioses, las creencias, especialmente de los católicos, que pensaban que el perdón los daba Dios, y los evangélicos que decían que el perdón lo daba el cura, y los evangélicos que pensaban que el perdón no le daba el pastor, sino que se lo daba a Dios, si es que Dios creía bueno. Luego tenemos las prácticas y ritos que hemos tenido aquí, el bautizo, el matrimonio, el funeral, etcétera, etcétera, que se convirtieron en formas de que si tú no eres bautizado, te cortaban la cabeza. Si tú no entrabas a la escuela, no entrabas a la universidad, no podías estudiar. Si tú no eras casado, no podías registrar a tus hijos. Si tú no eras casado, no podías heredar, no podías hacer nada. Y así, entonces, un orden social establecido por la religión como el matrimonio se convirtió en un orden judicial. Luego, la muerte. Tenías que morirte con
los santos óleos, pero si tú no morías con los santos óleos, te iban a enterrar en un territorio, en un cementerio cualquiera. Los negros aquí no tenían derecho a ser enterrados con los santos óleos y tenían que ir a morir donde quiera porque se decía que los negros no tienen alma. Así nacimos con un concepto de religión y de justicia que se apropió de nuestra vida social y que nos exigía sumisión, nos hacía vivir en el miedo y que creó lo que se llama la doble moral. La doble moral que la vivimos todos los días con nuestros amigos, vecinos, parientes, etcétera, etcétera, que se le llama cortesía, lo que ustedes quieran llamar. Y por supuesto el abuso. Esta doble moral se transformó también en abuso. Vemos ahora el problema de los pedófilos, de los curas pedófilos, pero el abuso fue terrible. Ya estamos diciendo que los terratenientes abusaban de las indígenas, que los militares abusaban de todo el mundo, que los policías también. Así fue la historia. Y fundados en una creencia religiosa, el catolicismo y el protestantismo, que hicieron en Ecuador un sitio de pugna y disputa. Por supuesto nos hace pensar inmediatamente cómo diablos llegamos a tener esta justicia corrupta. La justicia comienza a existir cuando existen los tribunales de justicia. Se inventaron en Roma. Y los que estudiaban para hacer justicia eran los abogados. En el Ecuador, en la época colonial, habían solo dos profesiones, la de médico y la de abogado. ¿Y qué es lo que se aprendía y quiénes iban a estudiar en las universidades? Por supuesto, para abogado iba a estudiar solo los ricos, no estudiaban los indios, no estudiaban los pobres, no estudiaba nadie, sino hasta 1969 que Velasco Ibarra abre el libre ingreso a las universidades y entonces comienzan a entrar los indígenas, los mestizos, los obreros a estudiar derecho. Pero ¿qué es lo que aprendías tú en la universidad? Aprendías los códigos. Los códigos que tenemos nosotros son los mismos códigos romanos modificados, que hemos hecho leyes, y recordemos que hemos tenido más de 40 constituciones y 102 gobiernos en apenas 198 años. Cada presidente ha hecho sus leyes, cada gobierno ha hecho las suyas, cada asambleísta ha hecho lo que le ha dado la gana. Es decir, nosotros hemos tenido como un Estados Unidos una constitución que ha permanecido 200 años. Nosotros hemos reorganizado nuestro país más de 40 veces. Entonces, la ley aquí ha sido una cosa fugaz. El orden social ha sido una cosa fugaz. Y lo que aprendían los chicos en las universidades eran a hacer leyes y, lo más importante, hacer la trampa. El concepto fundamental con que se forman las universidades, los abogados en este país es: el que hace la ley, hace la trampa. Tú tienes que defender a un cliente. Para defender a un cliente tienes que valerte de todo. Si tienes que valerte de trampas, usa la trampa. Si tienes que sobornar al secretario, usa el soborno. Si tienes que sobornar al juez, usa el soborno al juez. Si tienes que comprar al jurado, usa. Todo vale. Si tienes que comprar testigos, vale. Si tienes que falsificar documentos, vale. Si tienes que robarte el juicio, vale. Todo vale. Eso es lo que se estudia y así es como se hizo y cómo se fabricó la justicia en Ecuador. Por supuesto, la justicia en Ecuador se manifiesta claramente porque a través del juicio lo que se pretende es el control, y existe la justicia porque existen las Fuerzas Armadas y la policía, que son la que respaldan la Constitución, y a su vez la Constitución la que respalda las leyes. Y en base a eso, este uso exclusivo de la fuerza es lo que les permite a los abogados hacer y ejercer la profesión, y lo mismo a los jueces. Así hemos tenido una idea de que el orden ha sido primero un orden imperial que tuvimos en la colonia, donde el rey decía cuáles son las leyes y la forma como se tiene que juzgar y sancionar. Estaba metida también la Santa Inquisición, que la tuvimos hasta el siglo XVIII, hasta que se fueron los jesuitas prácticamente, y luego tuvimos ya un orden que en la primera parte de la colonia, de la república, está en mano, lo establecían los terratenientes. En la segunda parte, es decir, a partir del siglo XX, ya comienzan a tener injerencia los exportadores y banqueros, los medios de comunicación, y luego de la Segunda Guerra Mundial, ya los dueños de los medios de comunicación, los comerciantes, los importadores, los exportadores,
comienzan a ser los que comienzan a manejar la economía, los economistas, y comienzan ellos también a ser los que hacen las leyes, hasta que tuvimos la gran quiebra bancaria y comienzan a hacer otro sistema, otra situación. Y por supuesto en este periodo de la posguerra, los indígenas, los obreros, las mujeres, los niños fueron adquiriendo derechos, y hasta que en el siglo XXI prácticamente por fin se les reconoce como crimen al femicidio, porque antes matar a la mujer era, bueno, es mi mujer, yo sabré qué hago con ella, ¿no? Si me traiciona yo te mato. Esa era la condición con la que se casaban las pobres mujeres. Pero nosotros entonces entramos a una justicia politizada, que es la que estamos viviendo ahora, y entonces aparece una nueva justicia, y esta justicia es cuando ¿cómo llegamos a vivir esta justicia politizada y cómo llegamos a vivir la corrupción política? La corrupción política comienza a vivirse porque los terratenientes, los ricos, se apropian de los medios, se vuelven propietarios y comienzan a utilizar, sobre todo a través de los medios de comunicación, la mentira y la verdad de acuerdo a cómo les conviene. Entonces aparecen ya el interés por apropiarse de territorios, que es la principal importancia de la política, y dentro de esos territorios de las personas que viven en ellos. Entonces aparecen primero los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Ciudadanos son los que tienen iguales deberes y derechos. ¿Quién le da los deberes y derechos? Le da el gobernante de turno, el gobierno de turno. Cuando cambian en una dictadura, aquí les matamos a todo lo que sea comunista, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Venezuela, en Argentina. Luego aparecieron los camaradas. Ahí en Cuba dijeron, aquí todos somos camaradas, y aquí los que mandan son los camaradas, y los que tienen deberes y derechos son los camaradas. Los demás, los ciudadanos y todos esos burgueses, plomo con ellos. Ya antes pues tuvimos a los súbditos del rey. El que era súbdito del rey de España, chévere, y el que no era súbdito del rey de España, plomo contigo. Así fue como aparecieron deberes y derechos, que lo objetivo fundamental ha sido el poder, la propiedad y la vida. Eso es lo que les ha interesado a los partidos políticos: el poder, las propiedades y la vida. Y hemos vivido la corrupción más salvaje y más impresionante de toda América Latina en los partidos políticos. Esta corrupción tan terrible en los partidos políticos que llegamos a tener, y tenemos 270 en el Ecuador, se infiltró en la justicia. Y hoy tenemos una campaña electoral sucia, donde no le permiten participar a los enemigos del partido que está en el gobierno. Y para evitar que participe Rafael Correa y todos los que son ahora declarados enemigos del gobierno, han inventado todo. Pero todo. Las sentencias ya no son las que les da el juicio. El juicio es una pantomima, es un show, es un teatro. Ya la sentencia llega antes de que suba el juicio. Todo el mundo ya sabe cuál es la sentencia. En el momento que le llaman a Rafael Correa, ¿ya para qué? A usted a preguntar si le van a declarar inocente o le van a declarar culpable. Cuando le llaman a Jorge Glass a un juicio, ya no necesita preguntar si le van a declarar inocente. Ya sabe que le van a declarar culpable. Si le llaman a usted a un juicio, ya vaya sabiendo que ya el hecho de llamarle al juicio ya es sentencia. Punto. La sentencia la dicta el medio de comunicación, el soborno, el amarre, el partido político, el momento electoral, cualquier cosa. Es así como nació la justicia más corrupta del mundo, de la cual ahora es víctima Rafael Correa, quien, a pesar de que hizo 10 años todo el esfuerzo posible, creó policía judicial, creó una infraestructura judicial, creó jueces, todo, sistemas, todo para cambiar las leyes, no consiguió nada. No consiguió nada. ¿Por qué? ¿Por qué no consiguió nada? Porque la justicia se convirtió en el principal instrumento de la embajada norteamericana para perseguir a los socialistas del siglo XXI. Y así lo vemos en Brasil con Lula, en Bolivia con Evo Morales y en Ecuador con Rafael Correa. Es decir, la justicia en el Ecuador se convirtió en la justicia más corrupta del mundo, porque Estados Unidos le metió la mano. Muchas gracias.